entrando en el arca. Sin embargo, ellos no quisieron, no escucharon, lo tildaron de loco. Entonces, obviamente, llegó el día del diluvio, dice la Biblia, y se los llevó a todos. Dice la Biblia, y no entendieron hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Era porque Noé les había dicho, y sus familiares, que venía un diluvio, que se arrepintieran, que tenían la probabilidad de salvarse si entraban al arca, porque el arca era suficientemente grande para que mucha gente se salvara, pero nadie hizo caso, nadie quiso escuchar a Noé. Entonces vino el diluvio y dice la Biblia, se los llevó a todos, porque fue una inundación. La inundación, o sea, imagino grandes cantidades de agua, vino y arrasó con todas las casas, con todas las personas, y fue tan grande el diluvio que dice la Biblia que aún los montes más altos fueron tapados 7 veces. Vamos a ver en otro video más adelante, cuando estemos hablando de eso, del por qué tuvo Dios que tapar 7 veces los montes más altos del mundo en esa época, 7 veces por encima del nivel de ellos. Todo eso tiene una explicación en la Biblia. Pero, continuando con nuestro estudio de Génesis, capítulo 2, entonces, la primera tierra, o la creación original al principio de la tierra, recuerde que la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra original fueron hechos en 7 días. Ahora, cuando reorganiza Dios la tierra después del juicio de Satanás, entonces que comienza a organizar las aguas, las coloca a un lado, hace que aparezca la tierra, separa las aguas de las aguas, dice sea la luz, luego comienza a hacer que el sol comience a funcionar, que comience a funcionar las estrellas, que comience a funcionar la luna. Entonces es ahí donde Dios crea la tierra en 6 días. Por eso dice la Biblia, cuando leímos en Éxodo capítulo 20 verso 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Recuerde que el segundo periodo de la tierra es cuando ya Dios decide crear al hombre, y ese periodo es la recreación de la tierra, porque en un video anterior vimos que ya la tierra existía, pero estaba cubierta de agua. Significa que si estaba cubierta de agua y existía, fue porque fue creada antes. Entonces, antes de este suceso, la tierra fue creada originalmente, o sea, desde el principio, desde cero. Y ahí, en ese tiempo, los cielos y la tierra fueron hechos en 7 días. Durante ese tiempo Dios nos reposó. Dios reposa en la recreación de la tierra, ya cuando va a crear al hombre y a la mujer, que Él primero organiza la tierra y pone cada cosa en su lugar, cada cosa en orden, y después que pone cada cosa en orden, que crea al hombre y a la mujer en el día sexto. Entonces el día séptimo Él lo santifica, porque en ese día Él no hizo absolutamente nada. Él no hizo absolutamente nada. Él descansó, cesó, no hizo trabajo, no hizo nada, y contempló lo que había hecho. Por eso lo santificó y lo bendijo, porque en ese día reposó Dios de la obra que había hecho. Verso 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, coma. Oigan bien, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ven, nuevamente se repite 2 veces una frase que para el que la lee no tiene sentido, porque tú me dirás, ¿por qué tiene que Moisés, que es la persona que se considera que escribió el libro de Génesis por inspiración del Espíritu Santo, por qué Moisés dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados? ¿Verdad? Hay una coma ahí. Y luego dice, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. O sea, como que no tiene sentido, no tiene lógica a simple vista cuando usted lee esto, porque dice, pero está redundando.
está hablando lo mismo y está redundando Moisés porque está escribiendo lo mismo, pero lo que altera es el orden. No es que está redundando, no es que Moisés está equivocado, ni fue que cometió un error vamos a decir, de dictado. No fue que se equivocó cuando Dios le estaba dictando, cuando el Espíritu Santo le estaba dictando estas cosas, sino que fue el Espíritu Santo que se lo dijo a sí mismo para que lo escribiera a sí mismo. Porque dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Y cuando hablamos de origen, esta palabra en hebreo, esta palabra en hebreo, orígenes, significa comienzo, generaciones, principio, el origen de todas las cosas, o sea, de donde parten las cosas, desde donde comienzan las cosas. El origen de algo aquí es cuando algo parte desde cero, cuando algo comienza. O sea, comenzó de ahí en adelante. Básicamente a eso es que se refiere. Antes de eso no había nada, sino que de ahí en adelante es que comienza la historia y todas las cosas. Entonces, cuando dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, note que menciona primero los cielos y la tierra. Porque los cielos, que es la morada celestial de lo que he estado hablando todo este tiempo, fueron creados primero y después fue creada la tierra. Es importante que usted tenga eso claro. Y dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. La palabra aquí creado es bará. O sea, bará, recuerde que es un verbo sumamente importante porque habla de cuando algo es creado de la nada, desde cero. Y hay una coma, o sea, esa coma está separando esa idea de la idea que sigue, porque esa es una idea diferente de la que sigue. Por eso dice, luego de la coma, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Note que aquí no está la palabra, en este texto no está la palabra bará, sino que dice, el día que Jehová Dios hizo, esa palabra hizo no es bará, sino que es una palabra hebrea que es, si no mal recuerdo, la voy a buscar para no... Es una palabra hebrea que es yaxar. Decidí buscarla para no hablarles mentira porque no quiero darle una información por otra, porque hay varias palabras en hebreo, entonces algunas son parecidas a otras, y para pronunciarla correctamente y decirla correctamente, por si alguien quiere buscarla, yo prefiero cerciorarme que sea la correcta la que esté diciendo, para que luego entonces no se me confunda y no tenga una información por otra. El verbo aquí que se utiliza, donde dice el día que Jehová Dios hizo, ese verbo hizo es la palabra yaxar en hebreo, que es formar. Significa también hacer. Significa hacer algo de lo que ya está hecho. O sea, producir algo de lo que ya está hecho. O formar algo de lo que ya está hecho. Cuando Dios recrea la tierra, ya la tierra estaba hecha, pero estaba cubierta de aguas. Entonces Dios lo que hace es que pone las cosas en orden. Dios le pone estética porque la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Dios lo que pone es las cosas en su lugar. Por eso este verso 4 dice, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces aquí menciona la tierra primero y después los cielos, porque se está refiriendo a los cielos terrestres, no los cielos celestiales, no. Se refiere a la atmósfera terrestre. Recuerde que la atmósfera terrestre está compuesta por diferentes capas, pero todo eso se había destruido y se había deshecho con el juicio que Dios había mandado sobre la tierra por causa del pecado. Por eso dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada era un caos. Es como que usted entra a su cuarto y lo haya dejado organizado y encuentre todo boca arriba, todo tirado, todo sucio, todo desordenado, todo en el suelo, o sea, un caos. Y que usted entonces tenga que ponerse a organizar y a limpiar el daño que fue hecho en su habitación. Es básicamente lo mismo. Lo único que aquí estamos hablando de la tierra. Entonces, dice
el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Lo voy a leer una última vez para que usted me entienda. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Ahí creados es la palabra bara, o sea, crear algo de la nada, desde cero. El día que Jehová Dios hizo, el verbo yaxar va ahí, que es formar algo de lo que ya está hecho. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. O sea, Dios organizó la tierra y los cielos terrestres, la atmósfera, diferentes capas que cubren la tierra, porque todo eso se había deformado y se había dañado, se había afectado por causa de la destrucción masiva que hubo sobre la tierra. Bien, entonces seguimos más adelante. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Aquí básicamente lo que da a entender es que cuando Dios recrea la tierra, que comienza a crear las plantas, que comienza a crear los árboles y la hierba del campo, Dios lo había creado, pero aparentemente estaba la semilla en la tierra y todavía eso no había comenzado a brotar, porque Dios todavía no había permitido la lluvia sobre la tierra, y tampoco había un hombre que labrara el campo. O sea, la tierra había sido creada, o recreada, mejor dicho, para que no se me confunda. La tierra había sido recreada, reorganizada, como habíamos visto y como habíamos estudiado. La tierra estaba acabando de ser reorganizada, de haber sido puesta en orden. Entonces Dios está creando las plantas, los árboles, la hierba del campo. Sin embargo, no era que la hierba había nacido, ni los árboles habían nacido, ni las plantas habían nacido todavía. La semilla estaba dentro de la tierra, pero para que naciera tenía que entonces haber lluvia primero, y también tenía que haber hombre para que labrara eso, lo trabajara y lo pusiera a producir. Amén. Sin embargo, como Dios todavía no había todavía Dios no había creado, no había hecho al hombre, por esa causa todavía no había nacido ningún árbol, ni ninguna semilla, ni ninguna hierba sobre la faz de la tierra todavía, sino luego después, cuando Adán es creado, es que Adán comienza a labrar la tierra. Seguimos. Dice el verso 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. En aquel entonces no llovía. Antes de que viniera el diluvio sobre la tierra, no llovía, no caía agua sobre la tierra. La tierra era humedecida por una especie de neblina o de vapor que subía de lo profundo de la tierra. Por eso la gente antes del diluvio no creían en lo que Noé decía, de que iba a venir un diluvio, que iba a llover, que iba a caer agua del cielo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ese fenómeno no se veía. El fenómeno de la lluvia no se veía. No caía agua del cielo. Porque en ese entonces el planeta funcionaba de una forma distinta a como funciona ahora después del diluvio. Esa era una de las cosas por las cuales la gente también era tan longeva y duraba mucho tiempo de vida, porque el sistema, incluso de clima, el clima que tenía el planeta en aquel entonces era muy, pero muy diferente al de ahora. Los alimentos se daban mucho más grandes de los que se dan ahora. Los árboles también eran mucho más grandes que los que se dan ahora. Y el clima era un clima tropical templado, un clima excelente para la sobrevivencia y para que las plantas y los animales se mantuvieran en óptimas condiciones. Pero todo eso cambió después del diluvio. Las cosas cambiaron drásticamente después del diluvio. Pero antes el clima era algo excelente para vivir, para habitar, porque había sido creado perfecto por Dios. Pero el pecado y el juicio hizo que todo eso cambiara. Entonces, vemos aquí, como les decía, que un vapor subía del fondo de la tierra, y era lo que humedecía la hierba, humedecía los árboles, humedecía los frutos, humedecían los animales, o sea, lo mantenía frescos. Era como una especie de rocío, Imagínense cuando usted va al campo y ve
a las 6 de la mañana, bien tempranito, a las 5, a las 6, esa neblina, ese rocío, como ese rechín de agua húmeda que hace que las plantas se mojen y se queden humedecidas y media mojadas. Esa neblina, ese vapor, era más o menos lo que existía y lo que subía de la tierra durante aquel tiempo, antes del diluvio, durante los tiempos de Adán y Eva. Eso era lo que básicamente existía, y eso es lo que permitía mantener la tierra humedecida y que no se secara y que las cosas se mantuvieran en perfectas condiciones. Verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, la Biblia dice claramente que el hombre llegó a ser un ser viviente cuando Dios sopló aliento de vida sobre su nariz. Aquí el Espíritu Santo vino y sopló espíritu o viento de vida sobre la nariz del hombre, y ahí el hombre llegó a ser un ser viviente. Es importante que sepan esto, que el hombre ha sido creación directa de Dios, no resultado de la evolución, no resultado del Big Bang, no resultado de ninguna otra falacia ni de ninguna otra mentira que quieran inventar los hombres para alejar a la gente del Dios verdadero y de la palabra de Dios. El hombre fue creado directamente por Dios, no viene del mono, ni de la vaca, ni del gallo, ni del puerco, ni del caballo, de ninguno de esos animales. El hombre fue creado por Dios. Es verdad de que hay gente, ¿verdad?, que creen esto, que creen estas teorías, que creen, vamos a decir, estas definiciones, estos conceptos, pero realmente son falsedades. De hecho, no se ha demostrado nunca que un mono evolucione de mono a hombre. Nunca se ha visto un video. Nunca un mono ni un gorila ha evolucionado de mono a hombre o de gorila a hombre. En el tiempo de vida que yo tengo nunca lo he visto. Nunca he visto un mono cambiando de forma, ni un gorila tampoco, ni un chimpancé, ni un orangután, porque es una mentira. Ni un hombre tampoco evolucionando a mono o a gorila o a otra cosa, porque se supone que, según la teoría de la evolución, si el hombre desciende del mono, ¿verdad que sí? Se supone que no puede volver para atrás. De hombre no puede volver a mono, porque se supone que eso no sería evolución, sino involución. Sería volver atrás, según esa teoría, que es falsa, pero le estoy diciendo esto para que me entienda algo que le voy a decir. Sin embargo, yo nunca en mi vida he visto tampoco a un hombre evolucionar de hombre a otra cosa. Sí es verdad que hay gente que se operan, se cambian de sexo, hay gente que se hacen implantes, por ejemplo en la lengua, o en la nariz, o en los ojos, o en las orejas, o en la barbilla, o se pone aquí quizás silicona, o en algunas partes de su cuerpo. Esas son modificaciones que se hacen a través del quirófano. Eso son intervenciones quirúrgicas hechas por doctores, por cirujanos plásticos, pero no es evolución. Son cosas que se hacen, que la persona va al cirujano y si le da la gana de cambiarse de sexo, paga para que le hagan una operación y se cambia. Claro que eso no es la voluntad de Dios, pero eso es lo que se ve hoy en día. Pero eso no es evolución. Evolución sería que el hombre, siendo hombre, se convierte en una criatura superior a lo que es, producto de un cambio, una modificación genética del mismo ambiente o del mismo cuerpo, de su mismo sistema. Pero eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados por Dios y no somos seres que evolucionamos, ni que venimos de ningún mono, ni de ninguna rata, ni de ningún animal creado sobre la tierra. Nosotros no somos animales tampoco, porque dicen el hombre es un animal. Eso enseñan en las universidades y en las escuelas. Animal fue el que dijo eso, pero yo no me considero animal, sino que yo me considero criatura a imagen y semejanza de Dios. Yo soy imagen y semejanza de Dios, hijo de Dios. Soy un ser inteligente que piensa, que razona, y eso es por voluntad divina, por voluntad de Dios. Sin embargo, hay gente que se dan a la tarea de decir estas ideas, de decir estas falsedades y enseñarlas como si fueran ciertas.
Sin embargo, es totalmente erróneo. La Biblia claramente enseña que el hombre viene de Dios, porque Dios lo creó, Dios lo hizo, lo formó del polvo de la tierra. Dios agarró polvo, le dio forma, su muñeco, y sopló aliento de vida sobre él. Por eso dice la Biblia: del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Porque fuimos creados directamente de Dios, y el elemento que Dios utilizó fue el polvo. De hecho, el cuerpo humano contiene los mismos elementos químicos que contiene la tierra. Todos los elementos que contiene la tierra lo contiene también el cuerpo humano. Si quiere, lo puede investigar en Google, se va a dar cuenta, o en algún libro de ciencia, y se va a dar cuenta de que sí, que todos los componentes que están en la tierra, como hierro, zinc, potasio y otros elementos que se encuentran en la tierra, que están también en la tabla periódica de los elementos, lo tenemos nosotros los seres humanos. Usted lo puede investigar y se va a dar cuenta de que sí. Por eso nosotros necesitamos consumir zinc, hierro, potasio y un sinnúmero de minerales que necesitamos para la supervivencia de nosotros como raza humana, porque sin esos elementos no podemos sobrevivir. Por eso muchos de los alimentos que usted come y consume contiene estos ingredientes, y es para mantener, ¿verdad?, la salud en óptimas condiciones. Bien, hasta aquí vamos a dejar el estudio por el día de hoy. Ya mañana, Dios mediante, vamos a subir otros videos para seguir con Génesis capítulo 2, del verso 8 en adelante, donde habla de la vida en el huerto de Dios, la vida del hombre en el huerto de Dios. Ahí le vamos a explicar, una serie de datos interesantes que usted no se debe de perder, que van a ser de mucha bendición para su vida espiritual y para su conocimiento de la palabra de Dios. Así que yo le doy gracias por estar conmigo todo este tiempo. Les invito a que se suscriba si usted no lo ha hecho, que le dé like si el video le gustó. Si no le gustó, le puede dar dislike, no hay ningún problema con eso. Yo no me pongo guapo. Si tiene alguna pregunta, vaya a la parte de comentarios y hágala allí, y allí yo voy a estar revisando para entonces responderle su pregunta, su inquietud, y que usted quede satisfecho según la palabra de Dios. Así que gracias por haber estado conmigo compartiendo todo este tiempo. Que el Señor les bendiga y que la gracia y el favor de Dios esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.